Cuando pienso en la fiesta de Todos los Santos, que la Iglesia nos pide celebrar con mucha sabiduría, pienso en personas como Miguel Boites. Para quienes no están familiarizados con él, se los comento ahora. Pero en la fiesta de Todos los Santos, la idea no es celebrar a todos los santos que conocemos, ¿no? Sino aquellos a los que el Papa Francisco se refiere como los santos de la puerta de al lado. Esas personas que son cercanas a nosotros, ya sea por amistad, por vecindad, por relaciones familiares, una abuela, una tía, un tío, alguien que hemos conocido y cuya vida es absolutamente ejemplar. Y cuando los llamamos santos, o cuando el Papa dice que son los santos de la puerta de al lado, no se está anticipando al juicio de la Iglesia, que finalmente declara qué persona es santa para el culto litúrgico, sino precisamente la fiesta de Todos los Santos está hecha para que nosotros celebremos a todos aquellos de cuya santidad solo sabremos cuando estemos en el cielo, con ellos. Y podamos decir, mira, este vecino mío, esta abuelita mía, esta tía, este vendedor de periódicos, este empresario, nadie sabía que tenían esta vida de virtud. Todos sabíamos que era una persona muy buena, pero no sabíamos que había llegado a la heroicidad de virtudes. Y precisamente ¿para qué? Para que ya desde la tierra, aunque no sepamos sus nombres, nosotros estemos reconociendo su santidad, aunque no reconozcamos las personas por nombre. Uno de esos santos de la puerta de al lado, para mí, en mi experiencia y mis años de periodista católico, ha sido a quien les mencionaba, don Miguel Boites. Don Miguel fue el director de la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA, ¿no? Que es una de las agencias católicas, si no la agencia católica más vieja de América Latina, más antigua, y todavía operando bastante exitosamente. Él murió el 17 de noviembre, el cumpleaños de mi mamá, de este año, 2023, en Buenos Aires, a los 95 años de edad. Creo que el mejor término para describir a don Miguel es el que fue un auténtico patriarca católico, porque al mismo tiempo que fue uno de los más ejemplares y cultos periodistas católicos de América Latina, si no el que más en la lengua en español, también fue un padre, abuelo, bisabuelo, que crió y fue la cabeza de una familia extendida, los Boites, ¿no? W-O-I-T-E-S, son una familia muy grande y una familia muy católica. Y el hecho de que el papá, y abuelo y bisabuelo, Miguel, haya sido este referente, ¿no?, de identidad, de modelo de vida, por su hermoso matrimonio hasta casi el final de su vida. Y él durante 57 años, hasta el día que fue llamado a la presencia de Dios, ocupó la dirección de AICA. Él había nacido en la ciudad bonaerense de Lincoln en 1928. Dirigió desde joven los periódicos Juventud Obrera y Cruz y Espiga. Durante 10 años en su juventud colaboró con la agencia Telam, esta agencia argentina. Al mismo tiempo era colaborador de varias columnas, varios medios locales, porque don Miguel era un perfeccionista de la lengua española, o sea, de usar muy bien el español y de escribirlo muy bien. Y en este sentido fue un gran pedagogo, un gran maestro de periodismo católico, ¿no?, con el ejemplo de la calidad de la escritura de AICA, ¿no? Ahí lo llamaron en 1957, donde se desempeñó como jefe de redacción, y en 1966 fue nombrado director de la agencia AICA por el entonces arzobispo de Buenos Aires, que era el cardenal Antonio Cayano. Y como toda operación católica, y durante mis años de amistad cercana con don Miguel, hablábamos mucho
de lo difícil que era mantener una operación católica, a pesar de que AICA era una organización oficial y debía tener una forma regular de sostenimiento. Cuando llega una persona dedicada a uno de estos ministerios, muchas veces las autoridades eclesiásticas, y lo digo por experiencia propia y sin ninguna amargura, pero las autoridades eclesiásticas dicen, mira, él se encarga ya que él vea cómo lo resuelve. Y durante todas las décadas que él estuvo encabezando AICA, además de encargarse de hacer un buen periodismo y un abundante, copioso periodismo católico, tenía que lidiar con los aspectos financieros y administrativos. Y lo hacía con una increíble sobriedad, con una gran discreción, con una profunda hombría de bien, que era conmovedora. Cada momento de conversación con Don Miguel, cuando vino una vez al Perú y fuimos a un restaurante peruano que lo dejó impresionado, y yo lo llevé para impresionarlo además porque era una excelente comida, en una época en que todavía la cocina peruana no tenía la fama que tiene ahora, ¿no? Y luego él me llevó a un asado en Buenos Aires y en cada una de las reuniones donde yo me sentaba con él, la última fue lamentablemente en persona, fue un poco más de 10 años atrás, cuando el Papa Francisco fue elegido, y yo fui a Argentina a escribir un libro que se llama Francisco, nuestro hermano, nuestro amigo, y fui a consultarle a él durante varios días profundamente su visión sobre la iglesia en Argentina, sobre la América Latina y sobre el pontificado. Y era un hombre de una sabiduría, de una memoria sobre las cosas de la iglesia que lo hacían único, porque podía haber gente más inteligente que él, pero con la memoria que él tenía, con el amor a la iglesia que él tenía, con la inteligencia que tenía y con los años que tenía en el ministerio, en el apostolado de la prensa católica, era único. Era único, y hoy en día sus hijos, que han seguido este camino de dedicación a la iglesia y a quienes tengo el gusto y el orgullo y la bendición de conocer, conocían y admitían que iba a ser prácticamente imposible reemplazar a Don Miguel, ¿no? Y toda esta actividad de periodista, que ya sería suficiente para convertirlo en modélico, iba sumada a su vida personal en dos aspectos: su vida familiar, como decía, padre, abuelo, bisabuelo, y creo que tatarabuelo también. Era uno de los aspectos, y el otro pilar fundamental era su dimensión espiritual. Hace poco un periodista católico en los Estados Unidos cayó en una catástrofe personal. Nadie explicó, ni él mismo, qué problema tuvo, pero tuvo que ser retirado de su función. Y uno de los asistentes, que había renunciado poco antes, dijo: el problema es que este hombre había dejado de rezar, ¿no? de este periodista norteamericano. Lo opuesto de Don Miguel. Don Miguel tenía una vida espiritual seria, profunda, muy discreta, o sea, era mi amigo. Y hablábamos, y uno veía claramente esas raíces espirituales profundamente enterradas en la espiritualidad de la iglesia, pero nunca se ufanaba de ellas. Tenía una gran confianza en la providencia, especialmente para los que hemos tenido que dirigir agencias católicas. A él lo acompañaron y ahora siguen trabajando en ese ámbito del servicio a la Iglesia Católica a través del periodismo, sus hijos Eduardo, Daniel y Ana María. Con Ana María especialmente nos hicimos amigos en un histórico encuentro de la prensa católica en Alemania, que fue tremendamente revelador, porque en muchos aspectos fue muy interesante, pero en otros nos hizo ver que el estado de la prensa católica, sobre todo en el mundo occidental, era deprimente, ¿no? Así que fue una apertura de ojos para ambos. Pero también a través de Ana María pude conocer muchos más detalles, así como
Eduardo y Daniel, sobre todo, pude mantenerme al tanto de la increíble vida familiar de don Miguel. Don Miguel se casó y su esposa fue la compañera constante de su vida desde lo que podríamos decir era su juventud, en una época en la que los hombres tenían la sabiduría de casarse jóvenes. El 12 de abril de este año, del 2023, él y su esposa Lidia, ejemplar mujer, yo creo que van a estar juntos y, si Dios quiere, van a ser recordados por la iglesia como esposos, porque Lidia era la roca, era en la que se anclaba don Miguel, y doña Lidia y él iban a cumplir 70 aniversarios de bodas este 2023, el 12 de abril. Pero Lidia partió poco antes a la casa del Padre en Viernes Santo, porque el Viernes Santo era probablemente la última cruz y prueba que el Señor iba a poner en el corazón de don Miguel antes de llamarlo a su presencia, rodeados como brotes de olivo, ¿no? 5 hijos que le darían 27 nietos y más de 30 bisnietos. Todos ellos profundamente orgullosos y reconocedores de la grandeza de don Miguel, porque él supo transmitir en sus hijos el corazón y la mente de sus hijos, corazón y mente. No solamente la devoción, sino la conciencia de que había que servir a la iglesia y que la fe era primordial. Y con los talentosos que son sus hijos, especialmente los 3 que lo siguieron en el periodismo católico, que hubieran podido tener un éxito rotundo como periodistas en el mundo secular o en otras actividades. Ellos vieron en su papá a esos capitanes que en medio de la guerra hacen que cualquier soldado noble lo quiera seguir. Y decidieron seguirlo, no solamente seguirlo a través del periodismo, sino en su vida, y transmitiendo así los mismos valores a sus hijos y luego a sus nietos. Y todo esto se derramaba de don Miguel y doña Lidia, que literalmente se convirtió en uno de esos patriarcas a los que todo hombre católico en el mundo, especialmente si ha sido llamado a la vida matrimonial, debería aspirar a ser. Que Dios te bendiga, don Miguel, y que con tu intercesión nos podamos encontrar en el cielo. Que tengas un buen día.